Capítulo 4. Roberto Koch, el paladín contra la muerte. Parte 3. Los bacilos del carbunco, tan poco resistentes, que mueren con tanta facilidad en el portaobjetos, ¿cómo pasan de los animales enfermos a los sanos? Entre los ganaderos y veterinarios de toda Europa circulaban varias explicaciones supersticiosas en relación con el carbunco, creencias extrañas respecto al misterioso poder de esta plaga, siempre pendiente sobre los rebaños, como una espada cruel e invisible. Era una enfermedad demasiado horrible para que su causa fuese un pequeñísimo bacilo de una milésima de milímetro de largo. ¿Cómo podían estos bacilos resistir el invierno en los campos y en las montañas durante años enteros? ¿Qué sucedía cuando, después de haber frotado una lámina de cristal con un trocito de vaso pletórico, los veía esfumarse, disgregarse y desaparecer? Puso sobre estas láminas de cristal el alimenticio humor acuoso de ojo de buey, y los microbios no aparecieron. Lavó con agua sangre seca y la inyectó en ratones, que siguieron viviendo alegremente. Estaban muertos los mismos microbios que 2 días antes habrían podido matar una vaca. Entonces, ¿qué es lo que los conserva vivos en los campos, mientras que en el espacio de 2 días mueren sobre las láminas de cristal? Se preguntaba Koch. Hasta que un día, merced al microscopio, asistió a un espectáculo curioso, a una extraña transformación de los microbios, que le dio la clave del misterio. Koch, sentado en un taburete en su minúsculo laboratorio del este de Prusia, halló la solución del enigma que convertía en lugares malditos las praderas y las montañas de Francia. Durante 24 horas había conservado una gota pendiente a la temperatura del cuerpo del ratón, pensando encontrarla llena de hermosos filamentos. Los contornos de los filamentos se habían vuelto borrosos, y cada uno de ellos estaba tachonado en toda su longitud de pequeños óvalos, que brillaban como cuentas de vidrio, infinitamente minúsculas, cuentas dispuestas a lo largo de los filamentos, como una sarta de perlas. Al observar de nuevo con todo cuidado, comprendió que las cuentas brillantes estaban dentro de los filamentos. Los bacilos se habían convertido en aquellas perlas. Secó la gota pendiente y la puso a un lado. Al cabo de un mes o cosa así, volvió, por casualidad, a examinarla al microscopio. Allí seguían las extrañas sartas de perlas, tan brillantes como el primer día. Entonces se le ocurrió un experimento. Tomó una gota de humor acuoso de ojo de buey y la colocó sobre la mancha seca que habían dejado los bacilos convertidos en cuentas. La sorpresa que le causó ver cómo las cuentas volvían a convertirse en bacilos ordinarios y más tarde en largos filamentos casi le desvaneció. Estas curiosas perlas brillantes han vuelto a convertirse en bacilos ordinarios de carbunco, exclamó Koch. Las cuentas deben ser esporas de los microbios, esa forma tan resistente que les permite soportar el frío, el calor y la sequedad. Así debe ser como el microbio del carbunco se mantiene vivo en los campos, transformándose en esporas. Y entonces se embarcó Koch en una serie de ensayos para ver si era cierta su conjetura. Con gran habilidad y valido de bisturíes y pinzas previamente esterilizados, extrajo el vaso a varios ratones muertos de carbunco y, protegiéndose de toda posible contaminación por otros microbios del aire, los conservó un día entero a la temperatura del cuerpo del ratón, pudiendo comprobar que todos los filamentos se transformaban en esporas cristalinas. Merced a otros experimentos, encontró que las esporas conservaban su vitalidad durante meses enteros, dispuestas a convertirse en mortíferos bacilos desde el momento en que se las colocaba en una gota de humor acuoso de ojo de buey o en el instante mismo en que, valiéndose de una astillita, las introducía en la base de la cola de un ratón sano. Estamos ya en 1876. Koch tenía 34 años cuando salió por fin del destierro de Waldstein para contar al mundo, tartamudeando un poco, que había logrado demostrar que los microbios eran la causa de las enfermedades. Empaquetó el microscopio y unas cuantas gotas pendientes en sus cavidades de cristal, y llevando además una jaula con varias docenas de ratones blancos, tomó el tren para Breslau. Iba a exhibir los microbios del carbunco, a decir cómo mataban a los ratones, a exponer la extraña manera que tenían de convertirse en esporas,
Quería hacer ver todas estas cosas al viejo Cohn, profesor de botánica en la universidad, que algunas veces le había escrito cartas, animándole a proseguir sus investigaciones. El profesor Cohn, asombrado ante los experimentos que el solitario Koch le había anunciado por carta, se recreaba interiormente pensando en la sorpresa que este médico rural, sin la menor idea de su originalidad, iba a causar a las eminencias de la universidad.